Hola, mi nombre es Ada Cecilia Blanco Ruiz y les voy a presentar los avances de investigación de un proyecto que he desarrollado junto con la doctora María Esther Magali Méndez Guevara, el cual he titulado Modelación escolar para la resignificación de la función lineal en bachillerato. Soy estudiante actualmente de la Maestría en Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. El contenido que desarrollaremos en esta presentación es justificación y problemática, pregunta de investigación, objetivo de investigación, marco teórico, metodología, avances y, por último, las referencias bibliográficas. Iniciaremos abordando la justificación y problemática. Campión y otros colaboradores afirman que poco se ha hecho por incorporar actividades en el aula, las cuales permitan que los estudiantes hagan uso de sus conocimientos matemáticos, esto en situaciones que sean del contexto del estudiante, las cuales les permitan así ver que las matemáticas son funcionales. Más bien afirman que la escuela se ha encargado y ha priorizado en que es importante la realización mecánica de procedimientos, de algoritmos y situaciones descontextualizadas. En particular, esto que comento lo he identificado desde mi propia práctica docente en el tema de función lineal. Es por ello que hemos decidido desarrollar este proyecto de investigación. Aunado a ello, en el Plan de Estudio de la Educación Media Superior, SEC 2017, se propone el énfasis en el valor de uso del conocimiento matemático, esto por parte del estudiante. Además, que el trabajo con las matemáticas sea funcional para que el estudiante pueda reconocer su entorno, que retome experiencias para construir su propio conocimiento en el aula, considerando que si bien es importante la incorporación de algoritmos y memorización, no son suficientes para que el estudiante construya su conocimiento matemático. Entonces, de acuerdo a esta problemática y lo que plantea el Plan de Estudio de la Educación Media Superior, se pretendía en este proyecto el poder generar un producto de aprendizaje para abordar el tema de función lineal en el bachillerato general, en particular en la asignatura de Matemáticas 4. Se realizó entonces una indagación dentro de la matemática educativa para identificar cuáles eran las estrategias o qué podíamos utilizar para atender esta problemática. En esa indagación encontramos que la modelación podía ser una gran ayuda para atender esta problemática. La modelación tiene diferentes acepciones y perspectivas, y a continuación mencionaré algunos. Por ejemplo, Trigueros la considera una metodología de enseñanza donde los estudiantes son capaces de desarrollar conceptos importantes y aprenderlos de manera significativa. Toctok y Méndez comparten una postura socioepistemológica al considerarla como una construcción de conocimiento matemático en sí mismo, algo más que un método de enseñanza o aplicación de conocimiento matemático. Hick y Quirós la consideran como una estrategia didáctica en donde se les plantea a los estudiantes una situación-problema enmarcada en un aspecto de la vida cotidiana, promoviendo su resolución a través de la creación de un modelo matemático, el cual ha de ser resuelto y cuya respuesta debe estar ligada al contexto inicial en el que se planteó. Existen diferentes posturas de modelación y en particular en esta investigación se considera la categoría de modelación escolar, la cual detallaré más adelante. Y bien, la pregunta que marca esta investigación es cómo una situación de modelación escolar resignifica el uso de la función lineal en los estudiantes de bachillerato general. Y el objetivo de investigación es analizar los usos del conocimiento matemático en torno a la función lineal, que emergen al desarrollar una situación de modelación escolar con jóvenes del bachillerato general. Ahora procederé a hablar sobre el marco teórico, que es la socioepistemología. Cantoral afirma que el saber no se limita a definir la relación que se guarda con los objetos matemáticos, sino más bien a posicionar al ser humano en el acto mismo
de poder significar, de conocer, de construir significados y en consecuencia estructurar sus sistemas conceptuales en tanto se lo problematiza. Además, ese saber va a emerger de algo que vamos a llamar prácticas sociales, las cuales no se limitan solamente a caracterizar lo que el ser humano hace, sino más bien a ver las causas del por qué lo hace, describir las circunstancias de cómo y cuándo lo hace, en dónde y por qué lo hace, y cómo es que se concibe haciéndolo. Los argumentos de la socioepistemología son la práctica social y la resignificación del conocimiento matemático escolar, y bajo este argumento se establecen lo que vamos a considerar como categorías del conocimiento matemático escolar. La socioepistemología reconoce una necesidad, el de poder desarrollar elementos que permitan la construcción social del conocimiento matemático, y no priorizamos la aplicación de un contenido matemático que solamente se movilice por el proceso de matematización. No se pretende como tal llevar a la modelación matemática a la comunidad educativa, sino más bien lo que se pretende es generar un marco apropiado para la matemática escolar, basado en la esencia de modelación como una construcción continua de conocimiento. Entonces, consideramos una categoría de conocimiento matemático que es una alternativa para la modelación escolar, usando sus elementos como un eje de argumentación para poder diseñar una actividad matemática, en donde van a emerger conocimientos matemáticos promovidos y vinculados por prácticas. Estas prácticas son interpretar, organizar, especular, calcular, ajustar, postular, consensuar, por mencionar algunas. Los elementos de la categoría de modelación escolar son descripción y ajuste de comportamientos, análisis de datos de la experimentación o experiencia evocada y el estudio de variaciones puntuales, locales y globales. Todo esto articulado por diferentes prácticas. La categoría de modelación escolar hace que emerjan los usos del conocimiento matemático, lo cual tiene que ver con el uso de las tablas de datos, las gráficas, las expresiones analíticas, esto como herramientas que permiten estudiar y explicar la variación tanto local como global. Ahora explicaré sobre la metodología que se utiliza en este proyecto de investigación, la cual es experimento de enseñanza y está enmarcada en el paradigma de investigación basada en diseño, y se considera como una secuencia de episodios de enseñanza en donde una de las acciones es plantear trayectorias hipotéticas de aprendizaje para la situación de modelación que estamos desarrollando en esta investigación. Los participantes son un investigador docente, uno o más estudiantes y uno o más investigadores. La metodología cuenta con 3 fases. La primera es la preparación del experimento, la segunda fase, experimentación, y la tercera fase, análisis retrospectivo de los datos. En la primera fase se diseñó la situación de modelación y se realizaron 3 secciones de esta actividad, en la cual se les planteaba a los estudiantes un video donde se les presentaba una serie de cisternas en las cuales las características que tenía es que la altura iba variando, la base era cuadrangular, la cual se mantenía en cada una de las cisternas, y se les hacían preguntas que tenían que ver con la variación, con la identificación de variables y también la relación entre ellas. En la segunda sección de la actividad se les planteaba a los estudiantes otro video donde se presentaban las mismas cisternas del primer video que mostré, pero ya se incluían medidas de cada una de ellas, donde se les hacían preguntas que tenían que ver con la variación y el cambio entre estas variables, el cómo y cuánto cambiaban y el poder predecir para las siguientes cisternas. En esta sección de la actividad se esperaba que los estudiantes hicieran uso de las tablas de datos como medio de organización, también pudieran realizar expresiones con el fin de predecir el cambio entre las variables y asimismo también representar esta situación por medio de gráficas. En la sección 3 de la actividad se les pedía a los estudiantes el poder identificar las variables dependiente e independiente y lograr identificar lo que estaba presente en esta situación
que es la función lineal. En esta primera fase de la metodología, que es la preparación del experimento, también se realizaron las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, es decir, lo que esperábamos de acuerdo a las intenciones que tenía cada una de las preguntas planteadas de la actividad. Una vez que se tenía preparado el experimento, se realizó la experimentación, en donde participaron 19 estudiantes, 8 hombres y 11 mujeres, de cuarto semestre del nivel medio superior, pertenecientes a un colegio del puerto de Acapulco. La experimentación se llevó a cabo de forma virtual, sincrónica. Fueron 7 sesiones de aproximadamente 40 minutos. Se programaron cada una de las sesiones en Google Classroom y se usó un grupo de Telegram para que los estudiantes compartieran sus resultados en la sesión síncrona. Además, algunos materiales y recursos que se utilizaron son el uso de Internet, porque esto permitió una comunicación con los estudiantes. También se realizaron videos de la situación de modelación, la cual se les planteó en una clase en Google Classroom. Cabe señalar que la actividad se llevó a cabo de manera individual y los estudiantes fueron compartiendo sus respuestas de manera grupal. Después de la experimentación, se llevó a cabo el análisis retrospectivo de los datos. Para ello, primero el procesamiento de los datos, se tuvo que realizar una recolección, la cual se hizo por medio de las producciones en el espacio generado de la plataforma Google Classroom. Además, se recopilaron las producciones del grupo de Telegram, donde los estudiantes compartieron sus respuestas durante la sesión síncrona. También se recolectaron las videograbaciones de la plataforma Zoom. Para el análisis, los pasos que se han llevado a cabo son: primero, generar una simbología para los participantes de la experimentación. Posteriormente, una transcripción de las videograbaciones de Zoom a texto. Una organización y familiarización con los datos. Posteriormente, la elaboración de un glosario de prácticas de modelación, las cuales nos ayudarán a identificar en los episodios de cada una de las sesiones síncronas. Posteriormente, se eligieron episodios relevantes. Cabe señalar que hasta el momento en esta investigación nos encontramos todavía en el análisis retrospectivo de los datos, eligiendo aquellos episodios que son relevantes a la luz de nuestro marco teórico, y así mostrar qué sucedió en la puesta en escena de esta situación de modelación que hemos planteado. Y bien, en este análisis hasta el momento lo que hemos encontrado es que los estudiantes observan la situación y por medio de la articulación de diferentes prácticas como organizar, calcular, identificar, describir, comparar e interpretar, los estudiantes realizan tablas de datos para organizar la información y además así logran identificar cómo y cuánto están cambiando las variables inmersas en la situación, las cuales son volumen, litros de agua, largo, ancho, área de la base. Otras prácticas identificadas han sido formular, predecir, vincular, analizar, interpretar y postular. Los estudiantes logran predecir por medio de expresiones el cambio que está sucediendo en los litros de agua de las cisternas. Además, analizan la situación, interpretan y postulan diferentes expresiones en las cuales están inmersas variables como altura, número de cisterna, los litros de agua, el volumen. También otras prácticas de modelación inmersas en la situación son graficar, organizar, identificar, postular, vincular e interpretar. Los estudiantes representan la situación por medio de gráficas. De manera general, podemos decir que los estudiantes hacen uso de las tablas de datos, de las expresiones, de las gráficas para resignificar la función lineal. Esto por medio de la articulación de diferentes prácticas, por ejemplo, calcular, comparar, organizar, por mencionar algunas. Estas son las referencias bibliográficas que he usado para el desarrollo de esta presentación.